No son zesfenu medenolo sulupu Rosoli honestitosen totelos ochronos aguantado, ¿no? Hasta el final. Estamos en la novena sesión, con la penúltima sesión. Vamos a cerrar, creo que padre, ¿no? Con la escena la famosa escena de Penélope y Odiseo, ¿no? En su encuentro. Por eso quise que viéramos estos 4 cantos juntos, porque además tiene un sentido, como voy a tratar de exponerlo ahora. Esta obra, hago una recapitulación como siempre, ¿verdad? Se los he dicho muchas veces, ¿verdad? Desde el principio, ha sido analizada como un recorrido heroico de Odiseo, donde él tuvo una serie de aventuras, así le ponen, aventuras, hazañas, de las que sale triunfante, ¿no? Y por lo tanto, no sé si decir como un sujeto, bueno, como un héroe más bien. Entonces, nosotros nos atrevimos a decir que eso suena muy bien, está padre, ¿no? Eso es, digamos, una mirada muy filosófica, de iniciación, ¿sí? Y es correcto, está bien. Sin embargo, esa tradición, ese análisis no contempla algo súper importante, que es el encuentro de Odiseo con los feacios. Si no estuviera eso, no nos hubiéramos tal vez atrevido a decir, vamos a hacer una lectura donde consideremos a Odiseo una persona enloquecida. ¿Enloquecida por qué? Pues porque viene de la guerra, como pongo aquí ya en la diapositiva, ¿no? De una locura de la guerra que en el caso de él le ocasiona este arrepentimiento, ¿no? Por su participación tan fuerte, tan directa en la destrucción total de Troya y en lo terrible que eso significó. También hemos dicho, ¿verdad?, que él 7 años encerrado en la gruta con Calipso. Si podemos decir que salió, lo tomamos de manera, no sé, metafórica o tal vez literal, más bien, salió porque Telémaco, su hijo, estaba en peligro de muerte. ¿Sí? No fue casualidad. Sí, claro, se va a poner en términos dramáticos que se le ocurrió a Atenea que ya era tiempo suficiente, y está bien. ¿Sí? Pero bueno, en esta lectura hay algo que tiene que ver con la descendencia. Sale de la gruta, como lo vimos, ¿verdad? Y después de los 7 años y 3 años con estas aventuras o encuentros con seres monstruosos, él llega con los feacios. Ahí es donde nosotros nos enteramos de todo eso que es tan famoso de la Odisea, de esos personajes raros, extraños, extraordinarios. No los hubiéramos conocido si no es porque Odiseo lo narra en primera persona con los feacios, de donde dijimos pues, que se trataba de un espacio terapéutico. Aquí lo que avanzamos también es que entonces Odiseo recupera ahí su identidad, ¿no? Ahí pudo decir quién es, de dónde viene y sobre todo lo que le pasó con esta catarsis y terapéutica, ¿no? que sucedió ahí. De manera que él llega a Ítaca después de esto, como condición, ¿verdad?, haber pasado por ahí, y ya en las condiciones que ya hemos expresado también, dormido, con muchos regalos, súper querido, ¿no? y agasajado y homenajeado por los feacios. ¿Sí? Bueno, entonces, toda esta otra parte, que son 11 cantos de la Odisea, de los 24, fíjense, 11 cantos, corresponden a esta llamada tercera parte. A una primera parte se le llama la telemaquia, a la segunda parte se le llaman las aventuras. ¿Se dan cuenta? Los feacios no figuran en esta división tradicional. Y la tercera parte se le llama el regreso o reconocimiento de Odiseo. Bueno, nosotros ya empezamos con eso y lo que hemos dicho es que Atenea lo reconoció, ¿verdad? La diosa aparece de nuevo, pero su hijo en realidad, como vimos la sesión pasada, pues no se trata de un reconocimiento, porque en realidad pues no lo conoció. Y segundo, tuvo que confiar, ¿no?, en lo que le dijo Odiseo, porque realmente no tenía elementos para reconocerlo. Y bueno, con Eumeo sabemos que el porquero, que no era prudente decirlo. ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos. Estos 4 cantos que siguen
el regreso a Ítaca, yo me permito más bien dividirlo en estas dos ideas, estos 4 cantos que vamos a ver en esta sesión. Por un lado, Odiseo en Ítaca, ¿qué quiere? ¿A qué llega? En este contexto de la locura, obviamente, de haber pasado por la locura, de haber pasado por una catarsis con los Beacios, pues él llega a recuperar su lugar, ¿sí? Su identidad. Él era el rey y esposo de Penélope, el rey de toda Ítaca. Está bien que los pretendientes son príncipes ahí de varias ciudades, ¿verdad? Pero él es de toda la isla. Entonces, por un lado, y por otro lado, ¿de qué se trata en todos estos cantos? Pues de que lo reconozcan, ¿sí? Porque él tiene que probar, están ligados, recuperar su lugar y reconocimiento. Él tiene que probar su identidad, ¿sí? La siguiente sesión, el doctor Tamayo nos va a hablar de esto, no sé si va a adelantar algo ahorita también, pero es un poco más para la que sigue. Esta idea, ¿no? de llegar a un lugar y puede ser que yo ya sé quién soy, Odiseo ya sabe quién es, pero los demás no, dejaron de verlo 20 años. ¿Sí? Entonces él tiene que hacer algo para comprobar su identidad. Bueno, entonces esta sesión yo les dije que leeríamos las 4 cantos del 19 al 22. Yo les puse ahí un título como para guiarnos, que es la idea principal, ¿no? De hecho, en las traducciones, no sé si en todas, tiene un título, el capítulo, de la idea principal, pero yo, bueno, en el canto 19, Euriclea reconoce a Odiseo, es verdad, ¿sí? Sin embargo, es muy importante que Penélope anuncia el certamen, y no solamente eso, que ahí Odiseo se presenta ante Penélope y se presenta con otra identidad, y por primera vez a todas las identidades ficticias que dio, por primera vez, a diferencia de esas otras identidades, se puso nombre. ¿Sí? Eso es muy curioso. En el canto 20, ahí vemos otra vez como la exageración, ¿no? Es una exageración dramática ahí, si estuviéramos viendo, como si viéramos una telenovela, o sea, ya por favor, es una exageración esto de la soberbia, de la insolencia de los pretendientes comiéndose, burlándose, riéndose, esa escena de, yo tengo un regalo para ti, vagabundo, y le avienta una pierna de un animal, o sea, es grotesco, es excesivo, pero de eso se trata también, ¿no? De hacernos comprender hasta qué punto estos pretendientes se merecen lo que viene a continuación. El canto 21 es un canto importantísimo porque ahí se empieza ya. Ahí empieza, si lo anterior es ya la gestación, ¿verdad?, de un plan, aquí empieza ya el certamen del arco famoso con el que Odiseo pues, se va a revelar, como dice. Por último, el canto 22, ese es impresionante, ¿verdad?, si lo pudieron leer, impresionante. Más que la venganza, pero yo le pongo la matanza, porque así lo dicen ellos, fonoyo. Llegó el certamen de fonoyo, de muerte, de matanza. Y Odiseo, por lo tanto, ya se revela como es, se quita los harapos. Entonces vamos a empezar con esas ideas en esquema que yo les presento. Por un lado, les decía, él tiene que llegar a recuperar su lugar. Él quiere ser el rey que era, ¿sí? Para eso se le presenta a Atenea ayudándole, y aparece ahí de principio a fin. Incluso transformada cuando está en plena matanza, ¿no?, que cree que es su amigo mentor. Por otro lado, él empieza a hacer un plan. Para llevarlo a cabo, necesita probar su identidad a otros personajes importantísimos para obtener ayuda en este plan. Necesita a los sirvientes, necesita saber quién está de su lado, y por lo tanto tiene que irse mostrando poco a poco. ¿Sí? Está ligada una cosa con la otra. Y para recuperar su lugar, definitivamente tiene que hacerle pagar a los pretendientes, ¿no? Por eso la matanza. Y pongo pagar a los pretendientes porque es muy curioso, se los he mencionado ya, cómo se repiten las palabras, son las que a mí me dan clave. Entonces, en este canto, cuando se habla de eso, y lo voy a ver al final, se habla mucho del pago, me la vas a pagar, e incluso ellos, ¿no? Dicen, te vamos a pagar lo que nos comimos, ¿no?
de eso se trata la venganza, de un pago. Entonces, bueno, en el plan que hemos visto hasta ahorita, pues que para el plan él tiene que ocultar su identidad. Por eso el disfraz de vagabundo, ¿sí? No fue cualquier disfraz, ¿sí? No pueden reconocerlo, lo hacen anciano y lo hacen todo miserable. Dentro de su plan está esto que les decía, está buscando aliados del lado de los sirvientes, ¿sí? Obviamente pues no de los pretendientes, y para eso se pone a prueba a los demás y a la vez lo van a poner a prueba a él, como lo hace Penélope. Por otro lado, esta búsqueda esta búsqueda de aliados, en esta prueba, ¿verdad?, que les hace, lo hace a través de la hospitalidad, de la xenía. Está muy ligado, hay un artículo que está interesante, ya no lo cité aquí, pero se llama reconocimiento y hospitalidad, y la hipótesis de este artículo, que sí está interesante, es que el reconocimiento, ¿cómo decir?, en todos estos 11 cantos, el reconocimiento de Odiseo va de la mano con esta xenía, con este fenómeno griego, ¿verdad? Porque traducir como hospitalidad tal vez no se entiende muy bien en español, es como el símbolo de la amistad, ¿no? De yo te recibo como huésped y tú a futuro vas a recibir a cualquiera que lleve ese símbolo que me representa a mí, que te di hospitalidad, ¿no? O xenía. Es muy, muy importante. Entonces, cuando él busca a los aliados, en este caso en los sirvientes, los está probando, los prueba a través de la xenía. Es decir, este lavado de pies de Euriclea es una prueba de ello, ¿sí? Es decir, es una sirvienta que recibe a un extranjero, a pesar de verlo como un mendigo, lo recibe con dignidad, tanto que le lava los pies, ¿sí? Lo mismo hizo Eumeo, aún con desconfianza, lo recibió bien, le dio de comer bien, todo lo que ya vimos en otra sesión. Dentro de su plan también está este otro elemento de Odiseo, que tiene que ver con el canto 20, de esta cuestión de los pretendientes, que le llaman la última cena de los pretendientes, pero en realidad yo le pondría la contención o la prudencia de Odiseo. Lo están poniendo a prueba a él, se está poniendo a prueba a él, porque es parte de su plan. O sea, si él se enoja, pierde, lo descubren, o descubren algo, o simplemente no puede llevar a cabo su plan. Para ello, como lo pongo ahí, está ligadísimo, ¿verdad? La prudencia. Cuando yo les dije al inicio, Odiseo con los feacios recupera identidad, ¿no? Cuando dice su nombre. Pues bueno, lo que estamos viendo ahorita en estos 4 cantos es el Odiseo que conocemos, el Odiseo Polimetis, y se lo vuelven a decir, no sé si se fijaron en los epítetos. Y ahí les puse las palabras que se usan mucho, metis, que es la prudencia, polimetis es el epíteto que le ponen a Odiseo aquí, y frenes, que es también, digamos, no es decir la prudencia, pero sí el pensar, ¿no? El pensar con la cabeza, ¿sí? Entonces todo esto que vamos viendo es parte ya de un Odiseo, el Odiseo famoso que se había ido a Troya, el Polimetis, perdón. Bueno, entonces, respecto a lo que acabo de decir, ya con más detalle, un poquito de repetición, cuando Atenea lo disfraza, ¿verdad?, lo transforma en un mendigo, pues lo hace por prudencia. Pues porque dice, si te descubren que eres tú, te atacan absolutamente todos, ¿no? Están todos en bola, ¿sí? Son más de 100 pretendientes que están ahí, ¿sí? Entonces por prudencia te voy a vestir de otra manera, pero lo pone tremendamente, ¿no?, de mendigo, o sea, se va al extremo, ¿sí? Porque esta es una situación muy extrema en su disfraz, en su vestir, en su vestimenta, que es un tema que ya trabajamos y que también está aquí muy dicho, de mendigo, ¿sí? No lo puso como
cualquier otro vecino, ¿no? Sino realmente el extremo de lo que podría ser despreciable para los griegos. Con eso probaba realmente incluso también a los sirvientes. Ay, es que está muy oscuro, no veo. Como les decía hace momento, ¿por qué lo disfrazan de vagabundo, de mendigo? También para probar la xenía, ¿sí? O sea, si de por sí cualquier persona, digamos normal, no disfrazado de este vagabundo, tenía que probar qué tipo de personas eran a las que llegaba. Y por eso es que Odiseo, cuando llega a todos los pueblitos, eso es lo primero que hacía. Fíjate qué tipo de personas son ahí, si nos van a dar xenía. Lo cual nos va dibujando qué tipo de mundo es, ¿verdad? La xenía es la ley por excelencia, la ley más fuerte en ese momento. Por eso se lo atribuyen a Zeus, esta protección, ¿sí? Porque está en el nivel más alto de respeto, esta xenía. Cuando les decía ahorita, ¿no?, que esta cuestión del manto que trabajamos hace unas sesiones, esta cuestión del disfraz como una característica de la personalidad o del sujeto, se repite aquí también, pues es muy claro. Vemos un pasaje, como yo les decía, él tiene que recuperar el reino, y en el disfraz está dicho, ¿verdad? Él, cuando empieza la lucha, hasta que empieza la lucha, se desnuda, dice Homero, se quita los harapos y entonces empieza a luchar. O sea, no podía como vagabundo, ¿no? Entonces, hay otra alusión también muy importante a la ropa, ¿no?, como característica de la subjetividad. Cuando en este canto 19 se encuentra con Penélope, él, como Aitón, le dice que él sabe, él conoció a Odiseo, ¿no? Lo conoció hace muchos años, lo conoció cuando apenas iba a Troya, o sea, hace 20 años. Pero eso no es lo importante, lo importante es que, bueno, eso sí es importante, pero además dice, pero además ahorita me acaba de decir Fidón, ¿sí?, el rey de los Tesprotos, que ya viene para acá, la misma historia que hemos estado escuchando, pues ficticia, ¿verdad? Pero en este caso lo importante es que Penélope le dice, no te creo que hayas visto a Odiseo. Dice, te voy a probar otra vez esta cuestión de la prueba. Dime qué ropa llevaba. Y entonces hay toda una cantidad de versos donde Odiseo, identificado como Aitón, le describe la ropa de un rey. Y vean cómo dice, ¿no? Porfiren, púrpura. ¿Sí? La púrpura, la púrpura, cuando dicen púrpura también hacen alusión a la sangre, ¿verdad? También, pero la púrpura pues es el color típico de la ropa de los reyes. Entonces ahí les puse la púrpura de Tiro, ¿no?, que era un tipo de animalito especial, que pues obviamente es muy difícil, ¿no?, de sacar el color, por la cantidad que se necesitaría, por lo tanto era específico de unos cuantos, o sea, de los reyes. Entonces él era un rey, ¿sí?, y pues su ropa lo dice. ¿Sí? Esto nada más se los digo como ejemplo de lo que les he estado diciendo, cómo la ropa es parte identitaria. Y entonces es cuando ella medio le cree, ¿verdad? No le cree tan... Bueno, sí le cree porque hasta le escribe el broche y ella dice, sí, yo se lo regalé todo eso, toda esa ropa. Sí, pero bueno, aún así ella duda. Cuando se cierra la matanza, tanto de los pretendientes como de las sirvientas, todo está ensangrentado, empiezan a limpiar y Euriclea le dice que le va a traer ropa más digna. ¿Sí? Entonces, porque miren cómo lo dice al final, ¿no? Tú no te vas a presentar así como estás, todo hecho ensangrentado, ¿no?, todo sucio y demás, sería reprochable, porque es un rey. ¿Sí? Porque ella ahorita, ahí ya se presentó, ahí ya se reveló. ¿Sí? Entonces esto nada más es para decirles cómo este disfraz va de mendigo a rey en estas acciones.
El segundo punto que les decía de su plan es buscando los aliados, ¿verdad? Vuelvo a decirlo, probando la axenía. Bueno, si ahorita me regreso. Ahí puse Ifito, la historia de Ifito y del arco, ¿verdad? Pues mejor se los digo ahorita. Probando la axenía, lo he venido diciendo toda la sesión ahorita, ¿verdad? Solamente aquellos que lo reciban bien en su calidad de vagabundo, porque no solamente es hacia él como vagabundo, sino él mismo lo dice en estos cantos, porque estás respetando la casa real, ¿no? Y la esencia de esta casa real, que es recibir a los extranjeros, sean los que sean, ¿sí? Y de esa manera, los que lo han tratado bien, como Eumeo, Filesio, pues Euriclea obviamente, ellos, por esa axenía que le han demostrado, se vuelven confiables. Bueno, de su sangre, los aliados de su sangre, lo vimos la sesión pasada, pues Telémaco, no hay duda, ¿verdad? Se lo dice muy claramente, si eres de verdad mi hijo, vas a hacer lo que te digo. Y pues Telémaco tiene que confiar. Bueno, los sirvientes, Euriclea, es esta más que sirvienta, pues es su nodriza. Ella lo alimentó, ella lo crió, nos lo cuenta ella, ¿sí? Nació de Anticlea y se lo dio inmediatamente a Euriclea, como era la costumbre, ¿sí? Entonces es un personaje importantísimo en estos reconocimientos y por lo tanto una aliada segurísima, era como su segunda madre. Y como les acabo de decir, sus sirvientes fieles pues resultan que son nada más Eumeo y Filesio, ¿sí? Al rato saldrán unas cuantas sirvientas también, ¿sí? Es un tema de su plática con Euriclea. Es lo primero que le pregunta, dime, ¿quién de todas las sirvientas? ¿Se acuerdan que desde el principio que se encontró a Telémaco, estaban viendo aquí que si probaban a los siervos de toda la isla? Y él dijo, no, nada más a las sirvientas, a las mujeres, ¿sí? Porque son las que están adentro de la casa, son las que reciben, ¿sí? a los extranjeros. Entonces, bueno, al final vemos como solamente unas cuantas quedan vivas y le da mucho gusto a Odiseo. Y bueno, aquí vemos esta escena, ¿verdad?, de Euriclea lavándole los pies a Odiseo. Y reconociendo la cicatriz. Reconociendo la cicatriz. En la rodilla. Ajá. Entonces, ¿qué vemos como parte de un Odiseo no nuevo, sino un Odiseo recuperado más bien? Pues es el Odiseo prudente. Su epíteto por excelencia, su característica más notoria, la que se repite en la Ilíada, por la cual le piden a él consejo, ¿sí? Y que pocas veces habíamos visto en la Odisea, ¿sí? Aquí la recupera, tiene que. Y bueno, aquí están los verbos con los cuales Homero nos describe, ¿no? Muchas escenas, variadas escenas, ¿verdad? Donde él tiene que aguantar, tener paciencia, si se acuerdan, como parte del plan, un momento dado, en la famosa última cena de los pretendientes, que lo maltratan, Telémaco se molesta y él le hace señas con las cejas. Él le hace señas con las cejas porque puede echar a perder todo el plan. O sea, no solamente se contiene él, contiene a los otros. ¿Qué pasó con Euriclea? Cuando Euriclea lo reconoce, Euriclea quiere gritar, ¿no? Dice, ulula, quiere ulular, ¿no? Y él le dice, no digas nada porque nos descubren. Entonces la tiene que contener también, ¿sí? Entonces, y él sin duda cabe, ¿no? Hay muchas escenas donde está utilizado este verbo. Más el epíteto, como les decía. Bueno, aquí ya tomé una de las citas que me pareció linda, ¿no? Porque representa muy bien realmente cómo él se sentía, ¿sí? Su corazón ladraba, ¿no? Dice, pero aún así se pegaba, él se pegó para contenerse, ¿no? Y decía, aguanta,
¿sí? Y hace una alusión al cíclope, que es muy curioso, eso me hizo muy curioso. Sí, porque dice, cuando se estaba comiendo tus amigos, pues tú hubieras querido hacer algo, pero tuviste que aguantarte, serenarte y hacer un plan para poder salir de ahí vivo. Entonces es otra vez el Odiseo que se sabe muchas mañas. Bueno, eso en cuanto al plan. Y vamos a pasar al tema del reconocimiento, que es muy, muy importante, como les digo. En realidad así es como divide en esta tercera parte de la Odisea. A todas le llaman el reconocimiento. Ah, es que ellos no vieron esa. Ya se pasó esa. La que sigue. Es el famoso reconocimiento. Y este es un tema importante entre los griegos a nivel de la poiesis, porque Aristóteles, que fue el que formalizó esta cuestión de la poiesis, lo trabajó. Él lo hizo sobre todo a nivel de la tragedia. Sin embargo, mete ahí, le toca ahí meter el ejemplo de la Odisea, porque es muy claro, ¿verdad?, que hay reconocimiento. Son esos elementos literarios, formales, que hacen que los críticos modernos utilicen la Odisea o la pongan, la coloquen a nivel de la novela, no a nivel de la épica como es. ¿Sí? Entonces, pero bueno, entonces Aristóteles en la Poética habla del reconocimiento como un elemento dramático en las tragedias. ¿Sí? En todas las tragedias dice pasa algo, ¿no? Pasa algo, eso que pasa se llama peripateia o peripecia, le podemos decir, que es un movimiento, dice, da un giro la historia, ¿sí?, porque se reconoce a alguien y entonces cambia el curso de la historia. ¿Sí? Y hay pues muchos ejemplos de las tragedias, pero bueno, él también hace alusión a la Odisea porque sin duda pues está llena, ¿verdad?, de estos ejemplos. Entonces así muy fácil. ¿Cuál es la anagnórisis o reconocimiento? Pues simplemente el cambio de un estado de no saber algo, no conocer a alguien, a conocerlo, simplemente, así de fácil definir. Pero les digo que le dedica mucho tiempo. Bueno, siguiente, Jesús, por favor. Él habla de una gradación, ¿sí? Y tal cual la vemos también en la Odisea, ¿verdad? Dice, no es lo mismo el reconocimiento que va a tener Penélope, que es la esposa, al que tuvo Eumeo, por ejemplo, que es un porquero, ¿no?, que es a través de las cicatrices. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos visto desde que llegó a Ítaca esta gradación, ¿no? Pero bueno, Atenea sí lo reconoce, pues una diosa. Telémaco, como lo dijimos, en realidad no lo reconoció. Euriclea lo reconoce por cicatriz. Eumeo y Fileo también por la cicatriz, aunque él se revela, tiene que mostrarle la cicatriz, si no, no le hubieran creído. Vamos a ver en la siguiente sesión Penélope y por último Laerte, su padre. Y el perro no se lo puse ahí, no sé por qué, hasta lo puse en la imagen, ¿no?, porque hasta el perro lo reconoció. Sí, pero hay una gradación, ¿no?, lo reconoce y se muere. Pero lo que está enfatizando aquí, vean cuántos, me faltó el perrito, ¿verdad?, cuántos tienen que dar fe de que Odisea es Odisea. No basta con que él ante los feacios haya reconocido que lo es. ¿Sí? No puede llegar nada más, ¿no? Entonces, y eso pasa en muchos contextos. Bueno, para seguir un poquito con esta cuestión de la poética de Aristóteles, él habla de 6 tipos de reconocimiento. Yo puse en esta diapositiva las 2 que nos corresponden, y de hecho así es la primera y la segunda, ¿verdad? A través de señales. ¿Sí? De señales significa la cicatriz, ¿no?, por ejemplo, algún tipo del cabello con el que nació, como reconocieron a Orestes en la tumba de su padre, porque dejó un rizo, y supo su hermana que era él. A Edipo pues lo reconocen por los pies, y aquí evidentemente a Odiseo pues por la cicatriz famosa. Y el número 2, el reconocimiento a través del recuerdo, y por eso puse esa imagen, es Penélope.
porque vamos a ver la siguiente sesión para cerrar. Esta, pues es una riqueza, ¿verdad? Este encuentro entre ellos dos en la cama. En la cama, que aquí está representada, que era una cama muy especial, hecha especialmente, ¿verdad?, para este matrimonio, y se empiezan a contar y a recordar cosas. Y es por eso que ella lo reconoce, no le tiene que enseñar ninguna cicatriz. Y es mucho más profunda su relación. Y por lo tanto, el reconocimiento mucho más creíble. Los otros 4, nada más los puse, no tienen importancia, ¿verdad? Los pasamos. Y ahora seguimos con esta cuestión, ¿no?, de probar su identidad. Después de decir estas maneras, ¿no?, en las que Aristóteles describe, como en la tragedia y también en este caso en la épica Odisea, se encuentran estos reconocimientos. En el caso de la Odisea, pues les decía, a través de señas físicas, en este caso la cicatriz, bueno, el nombre también es importante, y el arco, por supuesto, no podemos dejar en estos 4 cantos pues tal vez lo más importante, ¿no?, la cuestión del arco como identitario. Detrás de cada una de estas 3 elementos identitarios del Odiseo rey, rey de Ítaca, hay una historia que nos cuentan en estos 4 cantos. Déjenme ver. Vamos a pasar con la primera, la cicatriz. Bueno, nada más para resumir, ahí puse, ¿verdad?, que la cicatriz se la hizo un jabalí con sus colmillos blancos, ¿verdad? Y esa historia tiene que ver con su abuelo, que le había prometido de pequeño o de bebé muchos regalos, tesoros que él tenía guardados en el Parnaso, donde él vivía, en el monte Parnaso, porque su abuelo Autólico era un ladrón, pues tenía una cantidad de cosas. Y entonces va al adolescente Odiseo, pues a decir, vengo a que me den mis regalos, abuelo. Él llega y están todos sus tíos, su abuelo, su abuelita, ¿verdad? No sé si recuerdan esa escena donde lo besa a su nieto Odiseo, y hacen la fiesta, se duermen, el día siguiente van de caza, primero van de cacería, y está toda la escena detallada, donde ve Odiseo un jabalí ahí en la selva, toda la hierba, y bueno, el jabalí se mueve y lo ataca. Y la descripción, no sé si la vieron, que es muy impresionante en la épica, también la matanza es increíble, igual en la Ilíada, los detalles que realmente transmiten, como dice, le agarró, ¿no?, en la rodilla, la pierna, y le agarró toda la carne, que chorreaba la sangre, pero no le tocó el hueso. Bueno, este es el famoso jabalí que muerde a Odiseo y le deja la cicatriz famosísima, importantísima para él, parte desde la adolescencia de su identidad. En realidad, fíjense, es curioso porque hay historias de jabalís muy, muy famosas en las historias griegas, dentro de la literatura griega, y pues en realidad esta de Odiseo, este jabalí no tiene la menor importancia. ¿Sí? Es como más bien es como si fuera una repetición de estas historias que todo el mundo sabía en la cultura griega. Del jabalí, por ejemplo, de Calidón, es una historia muy, muy importante. Pero bueno, ahí viene también lo interesante. ¿Cómo se dice cicatriz? Se dice jule, cicatriz. Y resulta que tuve que quitar muchas de tantas que se parecían en sonido. Hay muchas palabras homófonas. Jule, cicatriz. Y jule también significa granos de cebada, ¿sí? pero que específicamente se caen sobre una víctima en un sacrificio. Bueno, esa la dejé. La que sigue, juló, julé, julón, es un adjetivo. Esa, juló está en masculino, pero dicen julé, es igual que julé, cicatriz, ¿verdad? Y ese adjetivo espeso, compacto, sólido. Lo que se le ponía como adjetivo a la manta, no sé si se fijaron. De hecho, aquí tengo una cita, bueno, no importa. Cuando Penélope le dice que le describa el manto que llevaba, el manto dice porfirion gilé, o sea, espeso. Bueno, esa es una cuestión.
Julos, Julé, Julón, es otra, tiene mucha homofonía. Julé también significa funesta o perniciosa. ¿Sí? Entonces, se los pongo porque algo no puede ahí evocar esta cuestión. Pero sin duda lo que me sorprendió muchísimo, porque sí, yo les dije al principio, Odiseo se translitera como Ulises al latín, y la hipótesis es que pasó por el etrusco. Y entonces Odiseo, todas sus letritas griegas se intercambiaron por letras latinas del abecedario latino, y sería Ulixes. Y luego había otra hipótesis que decía, no, es que son dos personas diferentes. Ulixes es totalmente etrusco, se está asimilando. Bueno, todo eso yo lo sabía, se los dije la primera sesión y hasta ahí. Pero para mi sorpresa me encuentro esto que están ustedes viendo al final. Ulixes, de la raíz Julé, porque estaba en la misma familia, de un diccionario muy, muy importante, es la forma cretense, es la forma que los cretenses le decían a Odiseo. El que tenía la cicatriz. El que tenía la cicatriz. ¿Sí? Entonces, pues, me pareció muy, muy importante esta relación. Como ya les fui diciendo, la primera que lo reconoce en tanto a la cicatriz es esta Euriclea. Ahí también hay un análisis muy, pues, famoso, más que interesante, yo diría más bien famoso, sobre esta escena, esta historia de la cicatriz, porque si ustedes leyeron ahí con cuidado, Homero está describiendo una escena donde Euriclea se está lavando, le descubre el manto todo harapiento a Odiseo para lavarlo. Y entonces él tiene mucho cuidado porque no quiere, porque sabe que le va a reconocer la cicatriz. ¿Qué pasa? Que la reconoce y ella, de la impresión, se le cae el agua, se le cae el cuenco de agua y se moja todo. Dice, porque le reconoce la cicatriz, así dice Homero. Y entonces se lanza. La cicatriz que le hizo el jabalí, aquella vez que Euriclea lo llevó cuando era un bebé y se lo encontró de camino porque él venía, se encontraron a la mitad y empieza toda la historia. Entonces dicen muchos, basados en este artículo que les digo, que es como una figura literaria, ¿no? El hecho de que nos transporte, cómo tuvo la gracia Homero de intercalar, o sea, no se separa esa historia de lo que estamos viendo. O sea, dicen, a ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién dice? No se nota si lo dijo Euriclea, la cicatriz, o lo pensó, es la cicatriz que le hicieron a Odiseo cuando yo lo llevé, no, o Odiseo, es la cicatriz que me hicieron cuando Euriclea me llevaba, no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se analiza ahí, ¿no? Pero es una cuestión formal, como les decía, famosa, pero no me parece que sea más importante, solamente los quería señalar. Segundo elemento identitario, el nombre. Bueno, pues yo les decía que por primera vez en todas sus historias ficticias de Odiseo, identidades ficticias, se van repitiendo elementos, ¿verdad? Que si fue esclavo, que si viene huyendo, que si no sé qué, que se van repitiendo mucho los tesprotos. Y hay algo que se repite, pero en exceso, es los cretenses, Creta e Idomeneo, ¿verdad? Bueno, pues en esta ocasión no va a ser excepción, va a hablar de Idomeneo, pero además va a añadir por primera vez un nombre, que es Aithón. Y entonces la historia, dice Odiseo a Penélope, yo vi a Odiseo en Creta, de donde soy originario, ¿no? Porque mi abuelo es Minos, fíjense de qué estirpe estamos hablando. El hijo de Minos se llama Deucalión, y Deucalión tuvo a dos hijos, a Idomeneo y a mí, que soy Aithón. Entonces Idomeneo ya se había ido a Troya, y en eso llegó Odiseo, y Odiseo pregunta por Idomeneo, pero ya se acaba de ir. Pero yo le di xenía, hospitalidad. ¿Sí? Entonces está contada la historia, sobre todo,
para hablar de la hospitalidad. Pero, pero bueno, Idomeneo es muy importante, nos ha salido ya mucho, ¿verdad? Porque él era, ¿cómo les diré? Como el doble de Odiseo. Era el rey de Creta en ese momento cuando fue la guerra de Troya. Fue exactamente en las mismas condiciones. Bueno, pues también como otros reyes, ¿no? Pero bueno, era de la misma categoría, de la misma edad, por decirlo de alguna manera, el mismo tipo de personajes. De hecho, él también entra al caballo de Troya junto con Odiseo, ¿verdad? Porque no fueron muchos los reyes que entraron, y eran súper amigos por esta amistad de Xenia. ¿Sí? Entonces, pero bueno, eso puede ser real, ¿verdad? Pero lo que es muy curioso es el Aitón, porque por más que le busquen, Idomeneo tuvo un hermano que se llama Moilo, pero no existe Aitón por ningún lado, no existe en ningún diccionario de mitología, en ninguna otra obra, ninguna referencia a Aitón. Así que lo único que a mí se me ocurre es que tenga que ver con su significado, su significante, ¿no? El Aitón griego. Y Aitón es un adjetivo que significa ardiente, así muy arrojado, pero incluso ardiente en el sentido sexual. A mí me parece que tal vez es una alusión, cuando yo les dije viene en calidad de hacerse otra vez el rey de Ítaca y esposo de Penélope. ¿Por qué se los digo? Porque hubo una escena donde Atenea pone a Penélope muy hermosa cuando ella baja, precisamente en el canto 19, y se volvieron locos los pretendientes, ¿no? Y más adelante también hacen otra alusión a esta cuestión, digamos, sexual. Entonces, pero bueno, más allá de lo ardiente sexual, también esta cuestión de la fiereza, ¿no? que se necesita, porque no hay otra manera, ¿no? de entender esto. Su nombre, Odiseos, ¿verdad? Aquí de paso pues nos vamos a enterar, a propósito del nombre de la Odisea, que nos cuenta la historia también en este contexto de la cicatriz, ¿no? Del abuelo Autólico, que es el que les pongo en esa imagen porque no hay otra imagen de Autólico, ¿verdad? Es el abuelo, papá de la mamá de Odiseo, de Anticlea, y este Autólico era hijo de Hermes, el dios Hermes. ¿Sí? Entonces Hermes es el dios de los ladrones, de los tremendos, ¿no? De los tramposos. Entonces uno más o menos va entendiendo también, ¿no? la identidad de Odiseo. Y bueno, entonces Autólico, o en esta narración que les digo, como que nos saca, ¿no? Que nos lleva a ese tiempo, hace 40 años o más, a ese monte Parnaso, que tiene que ver con la cicatriz, pues tiene también que ver con el nombre, porque cuenta esa historia que va Autólico con sus hijos, o sea, los tíos, ¿verdad? de Odiseo, y bajan del Parnaso y van en el campo y se encuentran con Euriclea, que lleva a Odiseo bebecito, dice, apenas nacido. Y entonces se encuentran y Euriclea se lo pone en las rodillas y le dice, tú nómbralo, ¿no? Pues es su abuelo, tú nómbralo. Y entonces él dice, bueno, pues como todos están enojados conmigo, y así lo dice, Poloi, todos los hombres y las mujeres, no, muchos, perdón, porque Poloi, Androi, Ginaikoi, o sea, muchos hombres y mujeres están irritados conmigo, Odisoma, te llamarás Odiseus. Entonces, conclusión, ¿qué significa Odiseo? Pues el odiado, así se ha traducido, sí, el odiado. Pero, claro, aquí hay un problemita gramatical, pero en realidad creo que es mínimo, porque hay que interpretar, y creo que por el sentido está bien decir el odiado. ¿Por qué les digo que hay otra opción? Porque el verbo odisomai puede ser voz pasiva, o sea, es ser Autólico, dicen todos están enojados conmigo, o sea, yo recibo el odio de los demás o el enojo, voz pasiva,
Pero también en griego existe una voz media, eso también está en voz media, se llama voz media pasiva. ¿Pero qué significa una voz media? Significa que se traduce como activa, o sea, yo odio, yo me enojo mucho. ¿Sí? Y de hecho, mi traducción de la Reina, de Cátedra, perdón, de la española, dice, Autólico, dice, como yo odio muchísimo, estoy muy enojado con muchos, te llamaré Odiseo. ¿Sí? Sin embargo, yo creo que por el contexto, dado que él es un ladrón, y ahí dicen, en la misma Odisea dice, era un ladrón y un truán, pues es más lógico que sea una voz pasiva, y por lo tanto Odiseo sea el odiado, el que recibe el odio. ¿Sí? Entonces, pues bueno, independientemente de que toda su vida, a lo mejor ciertos elementos que le pasó el haber ido a la guerra haya sido motivo de sentir el abandono de los dioses y el odio de alguien, de todos, del odio de los dioses, independientemente de eso, pues creo que Autólico lo marcó muy feo, ¿no? Con un nombre así, pero pues bueno. Y por otro lado, pues Ulixes, ¿no? Como ya lo decían ahorita, el de la cicatriz también. Ulixes, el de la cicatriz. Bueno, pues todo esto que estamos viendo ahorita, que tiene que ver con identidad, todo esto está en estos 4 cantos, ¿no? Todo esto está intercalado entre este plan de matar y de recuperar su lugar. Por último, pues el arco, ¿verdad? No podía faltar, importantísimo, el arco. Ahí también hay una historia y está contada también ahí mismo, ¿no? Y es una historia también de Xenia. ¿Sí? Entonces, ¿qué cuentan? Cuenta Odiseo, nos lo cuenta Odiseo, que ese arco se lo dio Ífito, pero no era de él, era de su padre Eurito, que a su vez lo recibió del dios Apolo. ¿Sí? Apolo era el dios de los arcos, del arco. De hecho, hacen alusión también ahí en uno de los cantos. Bueno, dice Odiseo, los mecenes me habían robado quién sabe cuántas, 20 vacas. Yo fui a que me pagaran. ¿Sí? O sea, otra vez esta cuestión del pago. Yo fui a que me pagaran y ahí cuando fui me encontré a Ifito. ¿Él qué estaba haciendo? Él andaba buscando también a sus caballos que le había robado Heracles. ¿Sí? O sea, hay una mezcla muy interesante, lo que les comenté ya hace varias sesiones, ¿no? Esto que para nosotros es, que queremos decir es mito, es mitológico, es que es rarísimo. Bueno, para ellos se dan cuenta, era su historia. Están hablando del rey Minos, el del Minotauro. ¿Sí? Estamos hablando de esos tiempos, donde para ellos esto no era mito, era su historia. Por lo tanto, Ifito, el que se encuentra a Odiseo, andaba buscando a Heracles, el famoso héroe Heracles. Que bueno, que cuando llega Ifito a buscar lo que le había robado Heracles, Heracles lo mató. Pero antes de eso, se topa con Odiseo y le dice: Odiseo, te regalo este arco en nombre de nuestra... los libros traducen amistad, se dan cuenta, es muy difícil, en nombre de nuestra Xenia, yo diría en símbolo de nuestra amistad, si podríamos decir, pero como símbolo, se dan cuenta. Acuérdense que el símbolo es este pedacito de cerámica que cuando 2 personajes se encontraban, partían entre 2 y cada quien se quedaba con uno, en símbolo de esta Xenia, para que lo trajera de la otra persona. Y así hubieran pasado generaciones y llegaba el nieto a donde alguien había sido recibido en su reino, daba ese símbolo, pues eso significa símbolo, y era bien recibido, era una garantía. Entonces, bueno, en ese nombre se lo da Ífito y dice Odiseo, a pesar de que no nos conocimos, no conoció a Eurito, ¿no? Era una cosa muy fuerte. Estamos hablando de como les decía, de la ley que imperaba, la ley de la Xenia. ¿Sí? Ahí donde todo era desconocido. ¿Cómo se dice algo? Se dice toxos. ¿Sí? Sin embargo, ahí tiene un sinónimo, que es bion, y yo no sé si reconocen el bion. Bion significa vida. ¿Sí? También significa vida, es una homofonía. Hay una alusión ahí muy linda a Apolo, la lira y el canto.
una alusión, cuando están tensando el arco, si se fijaron, hay como ya, no, aquí viene, habla mucho de tensar, de estirar, de extender, todo el tiempo que están preparando el certamen, todo gira alrededor del arco y de tensarlo, de extenderlo, ¿no? Como una cuestión hasta metafórica, y hacen alusión a Apolo, y hacen alusión a que este Odiseo, al tensar, al extender el arco, está haciendo lo mismo que si lo hiciera con la lira. Y sí, hay una relación entre la lira y el arco, ¿no? Y yo me acordé, pero pues no tiene nada que ver, ¿verdad? El arco y la lira de Octavio Paz. Pero bueno, la hipótesis de Octavio Paz, pues sí es interesante en este sentido de por qué pueden están en la misma categoría una lira, que es poético, y un arco, ¿no? Que es para otra cosa, no sé si nada más para matar, ¿no? Yo creo que sí es un símbolo de Apolo, ¿no? No, es un símbolo de Apolo, no. Totalmente, sí, ahí dice, ajá. Bueno, ¿por qué es de Apolo? Porque Apolo inventó la lira. ¿Sí? Y bueno, tenía que ver con una tortuga, ¿verdad? Es una otra historia. Pero bueno, ahí les pongo los verbos que se van a repetir muchísimo también. El verbo tanio, tanizai, también el verbo titanoi, también es un sinónimo de estirar, que también significa apresurarse, ¿ven? Y salpón, calentar, cuando los pretendientes no pueden, ¿verdad? Estirarlo, no pueden estirar eso, hasta lo calientan para ver si con eso lo pueden estirar. Ahora sí. Entonces, bueno, el arco, este arco es especial, se lo regalaron, viene de la dinastía de Apolo. ¿Sí? Entonces no es cualquier arco, así que no puede ser más identitario, y por lo tanto lo que va a hacer él es mostrar que es él, porque de hecho es el único que lo logra hacer. Y entonces, bueno, ahí viene la matanza, ¿verdad? En el último, también en el 21 ya está. Se hacen toda esta estrategia de ver esconder las armas a las bodegas arriba, que no te vea nadie, que cierren las puertas, y viene toda esta estrategia de Odiseo, de decirles a los pretendientes: permítanme que yo lo intente. Y se pueden ustedes imaginar a un vagabundo, un mendigo, diciéndole a los pretendientes que ya lo intentaron y que nomás no pueden y que se sienten muy humillados, y como además lo dicen, no nos sentimos humillados porque no nos vamos a poder casar con Penélope, porque por eso era el certamen, para ver quién se la llevaba a su casa. Dicen, no nos importa, aquellas hay muchísimas, o sea, no era por ella. Decía, pero ¿cómo va a pasar que un mendigo lo logre hacer? O sea, y nosotros no. Ahí hay una cosa, fíjense, esto que los pretendientes dicen, da la idea de que tienen el presentimiento de que ese mendigo sí lo puede hacer. Eso es sospechoso. Llega Penélope y dice, préstenselo, porque lo ordeno yo, ¿no? ¿Y qué dice ella? ¿A poco creen que me voy a casar con él si lo logra? O sea, es curioso, es muy curioso. ¿Y por qué se los digo? Porque en un momento dado, no sé si se fijaron, que Odiseo dice, sospecho que Penélope ya sabe quién soy. Entonces, bueno, pero bueno, empieza todo en el canto 21, ¿no? Todo esto de probar el arco, y ahí es cuando lo logra, y empieza, ¿no? Con matando pues al más malvado, ¿no? De los pretendientes, y le atraviesa primero pasa por las 12 hachas, ¿verdad? Que es la prueba, y luego mata y le atraviesa el cuello al pretendiente. Ajá, y empieza a matar a los demás, y empieza toda la persecución y la guerra, y pues la batalla, porque obviamente se descuidan en la bodega y los pretendientes pueden traer otras armas, y bueno, ahí viene una cuestión pues más, ¿qué decir? Hasta más visual, ¿no? De estarse imaginando cómo le atravesó y cómo el otro, y cómo a Telémaco lo hieren,
cómo le sale la sangre, o sea, pero es un canto muy interesante, muy realmente se lo puede uno representar con el detalle en que lo muestra. Pero bueno, para eso se mata a estos pretendientes que, como ya los vimos en el canto anterior, estaban más descarados que nunca, ¿verdad? Burlándose de Odiseo, mendigo, ¿verdad? Comiéndose todo y más, y exigiendo todavía más, con más apuro, que ya Penélope se decidiera. Bueno, ahí también se da cuenta Odiseo que hay 12 sirvientas que lo han traicionado, como Euriclea se lo dice. No nos hacían caso ni a Penélope ni a mí. Y ahí está la famosa Melanto, ¿verdad? Esta mujer que aparece por ahí. Entonces, es una escena muy impresionante, muy impresionante. Yo sentía que estaba viendo una película de la Edad Media, ¿no? De la Inquisición. Las ahorcan, las cuelgan. ¿Sí? Están tremendas las escenas, tremendas. Y bueno, aunque piden clemencia, también pide clemencia ¿cómo se llama? El Aedo, y Eumeo le dice sí, no, Telémaco le dice sí es fiel, tuvo que cantar porque no le quedaba de otra, y lo perdona. Y luego también el otro, ¿no? Bueno, Filesio ya también lo perdona, dice no, también él, pues no le quedaba de otra, ¿no? Pero en fin, en esta guerra, en esta matanza, perdón, estuvo Atenea como mentor, acompañando a Odiseo. Penélope pues estaba en su cuarto, como que no se había dado cuenta de nada. Entonces, bueno, lo que les quiero señalar aquí, en este punto, aparte de la sensación que deja leer este canto último, este detalle, ¿no? Pues de lo que es matar o morir, ¿verdad? Es porque estábamos en la Odisea, estábamos como ellos pues estaban en un momento de silencio, Sutilezas. llenos de simbolismos, llenos de detalles, llenos de historias, llenos de comparaciones, que si el ruiseñor, que como lo de los sueños, cuando le cuenta el sueño dice es un presagio, y cuando Penélope nos enseña que hay sueños engañosos, porque hay 2 puertas. O sea, está llena, estos 4 cantos son riquísimos, ¿verdad? Pero pues obviamente yo solamente estoy extrayendo pues la idea que les quiero mostrar, ¿verdad? Que es, en este caso, estamos en el punto de la matanza, donde yo les decía antes de la interrupción, que estamos en el terreno del sin ley, de estar sin ley, en una sociedad sin ley. Cuando veíamos que los monstruos, el cíclope, los destrigones, las sirenas, todos estos llamados monstruos, ¿verdad? Peloron, que vimos en La locura de Odiseo, que eran ficticios de alguna manera, cuya hipótesis nuestra fue que era una especie de proyección de Odiseo, ¿no? Pero que en una sesión pasada, cuando vimos la historia de Eumeo, cómo él siendo niño fue raptado por una fenicia, se lo llevó sin más, hijo de un rey, pero que ella a su vez era princesa en Fenicia y se la habían raptado también, el papá de Eumeo. O sea, estamos en un mundo de piratas y sin ley, ¿sí? De crueldad. Pues muy parecido a lo que estamos viviendo aquí con lo de los desaparecidos, ¿no? Que alguien puede agarrar a alguien y se lo puede llevar, así. Entonces, y yo les decía, pues es que los monstruos pueden ser ficticios con estas figuras de un solo ojo y demás, pero los monstruos son humanos, esos que se pueden robar a un niño, nomás porque sí, y él ya no puede regresar, se vuelve porquero, ¿no? de Laertes, ¿no? Es increíble. Pues bueno, ¿por qué se los digo esto? ¿Por qué lo recuerdo? Porque yo les decía, si algo se repite también en estos 4 cantos, es esta cuestión de la venganza, ¿verdad? En el sentido de me las vas a pagar, como decimos nosotros. ¿Sí? Cuando los pretendientes se dan cuenta de que Odiseo es Odiseo y que los está matando,
y piden clemencia, dicen, nosotros te pagamos todo lo que nos comimos, ¿eh? Y él dice, no, querían matar a mi hijo también, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? Entonces, o en todo caso sí me lo van a pagar, pero con su vida, ¿sí? Entonces, el verbo pagar y la palabra pago, fíjense cómo se las puse ahí, tinumai, tino, tisis, tesis, apodosomen, o sea, son palabras que se van repitiendo en estos cantos. Y aquí quiero hacer una pequeña explicación respecto a la venganza, ¿no? Que también usa la palabra timé y atimón. Para eso recurro a la tragedia griega, en específico a la Orestiada, que es la única trilogía que quedó transmitida, ¿no? Que quedó en papiro y la podemos tener completa como trilogía, que son una obra de Esquilo, donde trabaja Agamenón, y luego las Coéforas, y luego las Euménides, que es cuando mata Clitemnestra a Agamenón, y luego vienen las Coéforas y obligan a Orestes, su hijito, que ni conoció a su papá, igualito que Telémaco, o sea, él se lo llevaba lejos para que no lo fueran a matar en su propio reino, y al cual le exigen que vengue, venganza, a su padre, Agamenón. Y él dice, como dice el clásico, ¿y yo por qué? No entendía. Pero lo persiguen las erinias de la venganza. Las erinias son unos monstruos que perseguían, son unos monstruos de la sangre, y piden sangre, piden venganza, y lo estaban enloqueciendo. De hecho, aparece Orestes loco, porque en la venganza le piden que mate a su mamá, porque ella fue la que mató al papá. ¿Sí? Entonces, pues lo tiene que hacer y se vuelve loco. Y bueno, viene la tercera, donde esas erinias se convierten en Euménides. Euménides es una palabra, ¿cómo decirlo? Un eufemismo. Un eufemismo, de esas palabras que usamos ante alguien que tal vez pueda dar miedo, lo que le queremos decir algo bonito, estos diminutivos, vero, verito, para lo que es muy enojona, todo esto con lo que queremos conjugar, ¿no? Conjurar, perdón. Bueno, pues así las erinias se convirtieron en Euménides, las benévolas. Bueno, esto ha sido tan estudiado porque lo que está revelando Esquilo es ya del año 525, estamos hablando ya casi 3 siglos después de esto, donde empieza la democracia ateniense, donde va a empezar la Atenas esplendorosa que se nos fue transmitida, ¿no? Dicen, aquí está la prueba del paso de una sociedad que vive de la venganza, timé, porque timé significa pagar, a la justicia, dique o dicaiosine. ¿Por qué? Porque en la Orestiada esto se hace para perdonar a Orestes. Dicen, pero ¿cómo lo van a perdonar? Pues si él solamente persiguió, pero está enloquecido. Entonces también él tendría que perseguirse a sí mismo porque también mató a su mamá y están las erinias de su mamá. Entonces sería un cuento de nunca acabar, como es la venganza. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a instituir por primera vez un tribunal, y se instituye un tribunal de justicia donde los dioses van a votar, y gracias a Atenea perdonan porque da el voto de desempate, perdonan a Orestes, lo absuelven. Pero sobre todo lo que les quiero decir es que hasta ese tiempo estamos viendo que la sociedad encuentra una manera democrática, a través de instituciones, de pasar del terreno de la venganza, de pagarme o cobrarme por lo que me hiciste, a que haya un tercero que intervenga. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta matanza tan horrorosa, tan impresionante de Odiseo, pues era forzosa. No podía hacer otra cosa él. Estaba obligado, era la única posibilidad en esa época. Era la única posibilidad de que él recuperara su reino, tal como lo logró.
Pero bueno, no sin haber hecho todo esto bien planeadito y sobre todo con mucho cuidado, siendo el Odiseo, que siempre fue, el Odiseo prudente. Entonces, bueno, yo hasta aquí, no, hay una más, perdón, al final obviamente se purifican el salón, y fue curioso, ¿verdad? Porque pues purificar, dice la palabra, tráeme fuego, purificar, y tráeme azufre, vamos a azufrar, ¿no? Pues imaginen nomás la cantidad de sangre que había ahí. O sea, fue una matanza, una masacre. Y obviamente, en los términos que acabo de decir, pues sí es una venganza, en el me la vas a pagar, ¿sí? No había posibilidad de nuestro término justicia. Entonces, pero bueno, en esta presentación lo que he querido decir es que no era, todos estos 11 cantos, no es nada más la venganza es la única, el único medio para algo más importante, que es que recupere su reino y que sea él, el rey Odiseo. Pero bueno, aquí puse ya nomás para cerrar esta cuestión de purificar, nomás para ver cómo estaba esa sala, ¿verdad?, tan llena de sangre, pero me llamó mucho la atención que decía tráeme fuego y tráeme azufre, porque vamos a azufrar, no decía, yo no lo conocía como verbo, azufrar. Y pero bueno, azufre, ya vieron cómo se dice, sellón divino, ¿sí?, de los dioses, protegido por los dioses, dice específicamente, y por lo tanto soberano. Alguien protegido por los dioses es un soberano. Esa es la traducción de sellón. El segundo sellón, porque el primer sellón significa azufre, ¿sí? Pero son homófonos perfectos. ¿No hay una asociación entre el azufre y el demonio? Sí, en la cultura, claro que sí, pero no en los griegos. Eso en la cultura cristiana, sí, totalmente, totalmente. En los herméticos no. Ajá. En los herméticos no. Sí, no, es la alusión precisamente para los demonios, totalmente. ¿Por qué? Porque decían el azufre viene de abajo de la tierra, de los infiernos, pero esa no era una concepción griega. No, para los griegos el azufre, decían, era por purificar los templos, estaba ligado a lo divino. ¿Sí? Entonces por eso se los quise poner, me pareció importante para cerrar esta etapa en la que Odiseo se revela, porque como se los dije en una de las diapositivas, él, en el momento en que él dispara el arco a través de las 12 hachas, lo logra, ¿no? Se sorprenden, pero él no deja un segundo. Acto seguido le dispara la otra flecha a Antino, si no da tiempo. Entonces en ese momento él se quita la ropa, ¿sí? Se queda desnudo, y por eso al final viene corriendo Euriclea y dice, te voy a traer ropa limpia, no vas a andar con estas cosas indignantes. Sobre lo último que decía Humberto, muchos de los dioses antiguos quedaron asimilados al demonio en la cristiandad. Dioses persas, porque pues de una multiplicidad de dioses que había en toda la región del Mediterráneo, pues ya nada más había uno, que era Jesucristo, hasta que llega el concilio de Nicea, porque acuérdense, antes del concilio de Nicea era solamente un profeta, pero una vez que se establece la Trinidad y se considera que Cristo es Dios y que es el único, pues los anteriores dioses pues son demonios. Entonces, sí, claro, hay mucho que tiene que ver con otras divinidades que es asimilado a cuestiones demoníacas, olvidando por supuesto que el mismo Cristo proviene de la tradición de Mitra, ¿no es cierto? El Mitra, que es un pre-Jesucristo en la tradición persa. Pero bueno, entonces lo que quiero ahora es como aterrizar a Odiseo,
poniéndolo como lo que hemos venido trabajando en ese seminario, es decir, que en un momento dado hace barbaridades, ¿no? Y es responsable. Hay una cosa que también le decía a Benito, que el Aitón que mencionó varias veces, pues también nos hace pensar en la Haitía, en la causa. La culpa, pero es que, pues sí, también, de hecho me pasó, cuando yo leí, en la traducción dice Etón, ¿verdad? Pero se escribe Aitón. Pero yo me dejé llevar, dije Aitón significa la culpa, ¿no? Pero cuando chequé bien era Aitón, con TH. Pero Aitón, con Tau, Fueron pues muy parecidas, es la muchísimo. culpa, es el que hace algo, el causante de. Entonces, Odiseo es alguien que hace, que gracias a sus artilugios, caballo de Troya, hace que los otros hagan verdaderas barbaridades, enloquece, le pasan toda serie de cuestiones que ya estuvimos viendo, con los cíclopes, con Calipso, con Circe, etcétera, 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 Caribdis, y con los feacios se recupera, vuelve a echarse a andar la rueda del tiempo, recupera su identidad, pero la recupera para él mismo. Imaginen ustedes que tienen un periodo de locura y están perdidos 20 años. Pongámoslo en términos aquí, enloquecen y se quedan 20 años en psiquiátrico. Y se recuperan, logran recuperarse de la locura y vuelven a su casa, vuelven a su pueblo, ¿no? Estuvieron encerrados en Fray Bernardino 20 años, vuelven a su pueblito y quieren recuperar su lugar. Pero ¿quién los reconoce? Ustedes saben que se recuperaron, pero ¿quién sabe que son ustedes? No basta con que uno diga yo soy. Yo puedo llegar ahorita a casa de Carlos Slim y decir, papá, y no creo que me quiera reconocer. ¿Sí? No basta con que alguien diga yo soy, sino es necesario también que haya el movimiento del otro lado. Más que es como un vengo como mendigo, no porque yo sea un mendigo, es que Atenea me puso como mendigo. No, claro que llegó como un mendigo, llegó sin nave, llegó sin amigos, llegó muerto de hambre a Ítaca, ¿no? Venía de la locura, o sea, es el que se escapó del Fray Bernardino y llega a su pueblo, pues llega como mendigo. Es una cosa totalmente simple. Aunque bueno, está el momento en el cual Atenea lo viste, le quita la ropa de mendigo, y el hijo Telémaco no podía reconocerlo, porque cuando se fue Odiseo, pues era un bebé. Solamente se puede reconocer a alguien que se le ha conocido antes. Entonces, pues Telémaco, por eso su primero dicho es, eres un dios. Ok. Es decir, no dijo papá, digo, o sea, se dio cuenta que hubo algo raro ahí, pero no lo reconoce como tal. Sí lo va a hacer Euriclea, pero a través de este elemento que citaba la autora Peinado de Aristóteles, a partir de un signo, digamos, corporal, la famosa cicatriz, la Huilé, este don que le viene a Ulises que decía su abuelo que se lo iba a dar, que de hecho es un don muy importante, le permitió años después que lo reconociera Euriclea, y a partir de ahí varios.
Odiseo, cuando lo reconoce Euriclea, él ya era Odiseo. Entonces era ese ente con sofrosine, con prudencia. Prudencia no solamente en el sentido de acallarse, sino en el sentido de sagacidad, inteligencia, astucia, ¿no? Él pide silencio a Euriclea precisamente porque sabía que no podía mostrarse, sabía que para que el plan funcionase tenía que mantenerse a resguardo del plan, y si Euriclea decía a todas voces, porque ya lo dice, por físico, por voz y además por cicatriz, yo diría que tú eres Odiseo. O sea, Euriclea es un reconocimiento por todos los signos físicos. Muy similar al de Argos, ¿no? Argos también, ¿no? Argos lo reconoce por el olfato. Es decir, pero sigue siendo este reconocimiento por los signos físicos. El siguiente, el que vamos a ver la siguiente vez cuando hablemos de Penélope, ya es vía los recuerdos. Luego viene el plan. Como es Odiseo, es alguien, sagaz, ya dijimos, es alguien que se recuperó de la locura, volvió a ser Odiseo, volvió a ser ese ente prudente, sagaz, astuto. Y entonces hace un plan. Sabía que él solito no iba a poder contra 108 pretendientes. Tenía que urdir un plan. Entonces cuando él, precisamente le va a servir el porquero, le va a servir el boyero, tanto Eumeo como Filesio, para que hagan este ardid de que después de que los otros intenten tensar el arco y no lo logren, se lo den a él. Esto de tensar el arco, cualquiera que ha usado arco alguna vez y ha tenido un arco, ya no de los nuevos que hacen que están tensos todo el tiempo y que es una cosa increíble los nuevos arcos, no, cuando en mi juventud yo tuve un arco, cada vez que se usa el arco ponerle el cordado para lanzar las flechas con fuerza. Y ese poner el cordado no es sencillo. Se tiene que tener cierta técnica, se tiene que sostener de cierta manera el arco para que no se te vaya de las manos, se tiene que tener fuerza para poder colocarlo en el lugar. Y parece que este arco que tenía de Odiseo era particularmente difícil. Por eso decían los pretendientes, calentémoslo, porque si lo caliento, entonces la madera se va a poner más suave, etc. O sea, una serie de ardides que se hacían en la época para poder hacerlo, pero Odiseo sabía cómo hacerle con ese arco, precisamente porque era astuto, porque era mañoso. Era un arco que tenía maña, ¿no? Y él sabía la maña de ese arco y por tanto lo pudo hacer. Lanza la flecha a través de las hachas y como decía la autora Peinado, inmediatamente después comienza la matanza. Se arma Telémaco, apoyan Eumeo y Filesio, cometiendo este error de que algunos pretendientes toman algunas armas, van a herir a Telémaco, pero bueno, de todas maneras acaban con ellos. Sin piedad, aquí este elemento de acabar con todos, a pesar de que ellos le decían, perdónanos, te vamos a pagar lo que consumimos. No había piedad, no había posibilidad. Esto es algo peculiar. No había posibilidad de piedad, como tampoco la hubo con las sirvientas. ¿Por qué? Porque la moral de los griegos no era una moral cristiana. Si lo pensamos en términos de Nietzsche, es una moral de amo.
Y los amos no tienen piedad. Había que matarlos a todos, ¿no? Solamente a los inocentes los va a liberar, y a las sirvientas que no son cómplices las va a abrazar, ¿no? Es entonces cuando, a través de empoderarse, o sea, deja de ser el mendigo, se empodera, muestra el poder que tenía de Odiseo matón, donde lo reconocen. Y entonces, como dije, él ya había obtenido el reconocimiento de sí mismo gracias a ese encuentro con sus terapones, con los feacios, pero no era claro, no es fácil obtener el reconocimiento de los otros. No basta, aquí hay una enseñanza muy interesante, y es que no basta con que alguien crea ser algo, se necesita que los demás también crean que ese es alguien. Esto es una cuestión que ha sido muy, muy trabajada. De hecho, hay un concepto en japonés que es famoso, Ikigai, pero que ya vamos a hablar de eso más adelante. Antes de hablar de eso, les quiero hablar de este caso, porque es un caso similar. El caso de Martin Guerre, hubo una película famosa con Gérard Depardieu y que es una historia real del siglo XVI, narrada por un tal Jean de Cora, que supuestamente, bueno, la historia dice que había un tal Martin Daguerre que había nacido en la frontera entre Francia y España, en la región vasca, en un lugar que se llama Hendaya. Todavía existe, por cierto, la ciudad. Y que nace ahí, pero a los 3 años se lo llevan a los Pirineos, a la parte francesa de los Pirineos, se cambia el apellido, como era bastante común en esos años, y pasa a ser Guerre, y ya no Daguerre. Y a los 14 años se casa con una tal Bertrand de Rolls, tiene un hijo, pero que lo deja siendo muy pequeñito, igual que Odiseo. Se va a la guerra, en esa época se iban a la guerra, si no me equivoco, se va por esas guerras de Flandes, etcétera, de lo que es los Países Bajos. Pasan años, pasan 3 años, y lo va a suplantar un tal Arnaud de Tilly. Arnaud de Tilly era un compañero de armas, que se hicieron muy amigos, y se contaban historias como muchos guerreros. Y Arnaud de Tilly era del pueblo vecino de Martin Guerre, y cuando termina la guerra, Arnaud de Tilly, o Pancet, también decían así, decide regresarse a su patria, y Martin Guerre no, porque no quería particularmente a su mujer ni a su hijo. De hecho, era medio renegado respecto a su familia, provenía de una familia, digamos, con un nivel socioeconómico elevado. No era el caso de Arnaud de Tilly. Y entonces era como un niño mimado que no tenía ganas de volver a su casa, quería seguir en la guerra, y se fue con otro príncipe a seguir haciendo la guerra en otro lado. Pero Pancet sí quiso regresar, y entonces iba en camino a su pueblo, pero pasó cerca del pueblo de Martin Guerre, y alguien lo vio y dijo: ¡Ah, Martin, ya regresaste! O sea, lo confunde con él. Y sigue un poco más, Martin, ya regresaste, lo vuelven a confundir porque se parecía. Y entonces, él pues dice, y entonces se deja llevar. Todo el mundo dice: ¡ay, qué bueno que le volviste! ¿Quién sabe qué? Etcétera, etcétera, etcétera. La mujer
como muchas mujeres de ahí, había perdido al marido, estaba cansadísima de tener que ocuparse de la hacienda ella sola, etc. Y pues llegaba un hombre y lo acepta como tal. La cuestión no era sencilla, porque la podían acusar de adulterio, pero ella lo acepta. Y todo va muy bien hasta que un momento dado le entra la codicia a este nuevo Martin Guerre. Obviamente él decía que era Martin Guerre, y dice: quiero que la tierra se quede a nuestro nombre. Y el tío, que tenía sus dudas, ¿no? La familia del marido, digamos, del verdadero Martin Guerre, tiene sus dudas. Y entonces comienza un juicio diciendo que él era un falso, que era un impostor. Y es un juicio donde todos los integrantes del pueblo van siendo interrogados. Está muy bonito planteado en la película, por cierto. Está en este texto que les puse ahí, que es un recuento judicial de lo que pasó, pero lo cuenta bastante bien la película. Entonces son interrogados cada uno de los integrantes del pueblo, uno diciendo que sí era Martin, otros que no lo era. ¿Ah? Están en eso sin poder decidir hasta que se aparece en pleno juicio Martin Guerre con su pata de palo. El principal de los argumentos del tío era que le había llegado la noticia de que Martin Guerre había perdido una pierna en una batalla. Y este otro nuevo Martin Guerre tenía sus dos piernas perfectas. Entonces no podía ser. Entonces irrumpe en el juicio Martin Guerre y pues Pancet, a Arnaud de Til ya no le queda sino confesar. Y dice cuenta lo que yo les dije, que lo confundieron, y dijo: pues en mi pueblo no tengo nada y aquí me están dando esta mujer y esta hacienda, pues me viene bien. Y pues se quedó. Después de la confesión, obviamente lo cuelgan, y acaba la historia. La cuestión es, la mujer decía, cuando le preguntaban: ¿es este Martin Guerre? Y eso está muy claro planteado en el texto. Ella nunca dijo: sí es Martin Guerre. Ella decía: sí es mi marido, sí es mi hombre. Y sí, pues eso sí era. Pero, porque estoy diciendo, ¿cómo tú no te diste cuenta? Es que era mi hombre. Lo más interesante es que cuando estaba Arnaud de Til en el pueblito ocupándose de la hacienda de Martin Guerre, todos los que del pueblo lo acogieron y lo reconocieron como Martin Guerre decían: es que es buenísimo, como que la guerra lo cambió y lo hizo mejor. Nunca había estado tan bien la hacienda de Bertrand. ¿Sí? Era un engaño que había hecho felices a todos en el pueblo, en la hacienda. Al único que no hizo feliz fue al tío, que lo denuncia. ¿Por qué? Porque pues, quería que una parte del terreno ya no estuviera en manos del tío, sino que estuviera en manos de la familia de Bertrand, que no tenía derecho a esa tierra por ser mujer. Y bueno, entonces termino con esta idea, que es respecto a esto que me permití plantear como el poder creador del engaño. El caso Martin Guerre es un caso de engaño, ¿no? Pero que da como bienestar a la propia familia de Martin Guerre.
Hay engaños que pueden ser creativos. Aquí tengo que referirme a un concepto que despliega Heidegger en Ser y Tiempo, en la segunda parte de Ser y Tiempo, que es la Fürsorge, el procurar por. En Heidegger, en Ser y Tiempo, dice que hay dos tipos de procurar por: el procurar por dominador y el procurar por liberador. El procurar por dominador tiene a su vez dos variantes. Esto ya no es Heidegger, esto ya lo planteo yo. Hay una forma de procurar por dominando al otro, que es dominar al otro para que yo me beneficie, que es lo que hace cualquier dictador. Yo te digo que quiero algo bueno para ti, pero lo que quiero es aprovecharme de ti, esclavizarte y mi beneficio. Otro procurar por dominador es un procurar por educativo, pero también es dominador, y es te domino, pero para que te hagas un buen ciudadano, para que correspondas al bien común, que es el procurar por propio de la iglesia, propio de la escuela, propio de eso que Louis Althusser denominaba los aparatos ideológicos del Estado. Si no creyéramos en que este papelito que dice $100 vale mucho dinero, si no creyéramos que ese papelito, que es un papel, vale, pues la economía se va al demonio. Muchas cosas están basadas en la confianza. Si yo no creyera que el título que me da la universidad es valioso, y que vale lo mismo que vaya a Santo Domingo y que me den mi título de Oxford, que lo puede uno hacer, porque ahí te lo venden y es muy bonito y muy divertido, si no creyéramos en eso, pues no habría ni siquiera escuela. Hay una serie de engaños que permiten que la sociedad funcione. El dinero, los papelitos, las creencias, ¿no? La iglesia es una fuente, las diversas iglesias son fuentes de que si no hubiese la creencia, la confianza, el creo que tú dices verdad, simplemente no podrían existir. No habría religazón, no habría religio. Entonces, esa es otra Fürsorge dominadora, que no es para el beneficio solamente de uno, que es el dictador, sino de un cierto bien común, de una cierta sociedad, de una cierta grey, que es un poquito lo que pedía Odiseo. Él pedía la xenía, el respeto a la ley soberana de Zeus, ¿no? La hospitalidad. Pero hay una tercera Fürsorge, que es la Fürsorge liberadora. Esta obviamente no está en este texto, simplemente la refiero porque es otra forma de engaño, también es una forma de engaño, pero es un engaño que libera. ¿Perdón? Es un engaño que libera. Aquí me permito citar una frase de alguien que Ana conoce bien, que es el doctor Miguel Sosa. Miguel decía, el psicoanálisis es una dependencia, por supuesto, pero es la última. ¿Por qué? Esto lo dice claramente Freud al final de la dinámica de la transferencia. Freud decía,
nadie puede ser ajusticiado en absentia o in effigie. Se requiere que las imados parentales, que el perseguidor, que haya alguien que corporice en la transferencia los elementos de la locura, digamos. Sujeto supuesto saber, perseguidor, lo que ustedes quieran. Cuando se corporiza esa parte de la locura, cuando eso cae, puede caer el tratamiento, puede caer la locura. Es fundamental. Sin transferencia no hay análisis. Es fundamental, es clave que se pueda colocar la transferencia en un cierto cuerpo, a pesar de que el analista sabe, como dice Lacan, eso está advertido. Lacan dice, el psicoanalista está advertido de lo que va a pasar con él al final de los análisis que conduzca. Es decir, que va a caer, que va a ser dejado atrás, como se deja atrás una muleta. Esto es una Fürsorge, es un procurar por otro liberador, que en el análisis sabe que se tiene que aguantar eso, porque por experiencia propia el analista sabe que eso es necesario para que el otro se pueda liberar. Vamos a ampliar esto la próxima vez, pero todo este asunto del reconocimiento de quién era Odiseo y que nos lleva a esta historia Martin y pues nos conduce a este tipo de reflexiones. Pero no sé si hay alguna otra cuestión, me quedaron sin habla. Para Vero, ¿qué significa Penélope? Se me fue. Es que tiene varias posibilidades, hay muchas interpretaciones, ¿eh? Pero La dejamos prudente la siguiente. Penélope, sí. No, la prudente es el epíteto. Todo Sí, tiempo el epíteto, sí. No, pero el nombre tiene muchas dificultades. Entonces hay interpretaciones. Ya les diré yo cuál pienso yo que es. Sí. No comas ansias, es para la próxima. Ajá. Todavía no lo reconoce Penélope. Ajá. Todavía No, la siguiente y última sesión, pues se va a cerrar, creo que con un canto muy bonito, ¿verdad? El último, el 24, es un canto complicado, porque se considera que no tiene ningún sentido, ¿no? Ya, tendría que haber cerrado con el reconocimiento de Penélope. Sin embargo, se lo colocan y se quedó así, ¿verdad? En transmisión durante todos estos siglos, con el reconocimiento de Laerte, su padre, ¿sí? Entonces, algún sentido tendrá, ¿sí? Pero pues creo que va a estar bien ese canto. Pero bueno, creo que vemos el nombre ahí porque es a propósito de... ¿sí? Pero no tiene una sola posibilidad. Hay que jugar con las etimologías porque no tiene por sí solo un significado. Por ejemplo, la palabra penes en griego significa pobre. de Peña. De Peña. Porque se está quedando pobre de tantos... Bueno, ese es un, pero Sí. la próxima lo vemos ese. Sí, sí, porque ahorita el reconocimiento es como una, así como en Edipo Rey hay como que Yocasta, un momento dice, ay, como que creo que es Edipo, ¿no? Igual hay como un presentimiento. un atisbo. O sea, algo se sabe, ¿no? A lo mejor no conscientemente, pero se sabe, hay una percepción. Todo ese momento de ese día de la matanza, todos los augurios, ¿no?, que están ahí. Todo el mundo dice que ya va a llegar a decir que va a matarlos. Y los dioses se manifiestan. O sea, Penélope va hablando de cada diosa, ¿no? Sí. Y primero menciona a Afrodita, luego a Artemisa, a Hera. Todas aparecen.
Y luego se menciona la molinera que me representa Demeter, tal vez por los granos, ¿no? Y luego al final hay como una idea del fuego. O sea, como si estuvieran las 6 diosas. Y sí me sorprende porque las 12 molineras, hay una que canta y pide entonces que ya se haga justicia porque les molesta hacer el pan. Y son 12 y ella la que está diciendo, como si fueran las 13, no sé si me quedé con la idea de las 13 lunas o como alguna alusión a la diosa antigua, ¿no? Y en contraposición a las 12 siervas que cuelgan, ¿no? Son 12 que piden que ya no hagan el pan para estos, y hay otras 12 que van a colgar, ¿no? Esa misma noche. Sí. Hay como muchas simbolismos, números, que dices, qué interesante. Sí. Número 12, número de Apolo. Rosario, ¿qué decir? El arco es la parecido de tensar el arco como tensar un instrumento. También, el arco, la lira, perdón. La lira, sí. Y el canto. Y el canto. Rosario, ¿qué decir? Y Rosario, también Humberto y Olga. Muchas gracias por este contraste entre la Odisea, Heidegger y el psicoanálisis, y el fin de análisis, porque es un contraste de grandes obras, de grandes pensadores que se ponen juntos y que gracias a ustedes podemos ver cómo están comunicándose y en realidad reflejan cómo son los seres humanos, cómo somos los seres humanos. Y bueno, en la Odisea nos hace ver la doctora este baño de sangre que es necesario para ser reconocido. Y es como una metáfora de lo que tenemos que hacer en la vida. Muchas veces terminar amistades o lugares de trabajo, porque realmente Con matanzas, por supuesto. no para nosotros, ¿no? Bueno, me acuerdo mucho de lo que me platicó el doctor Tamayo, de tener que salir de Morelos por un ambiente tan nefasto, y que sigue siendo nefasto porque pues, no ha pasado nada con el que lo causó, ¿no? Está premiado. Entonces, realmente muchas veces en la vida tenemos que hacer eso, o sea, romper con eso que sabemos que no va con nosotros, que no somos nosotros, y que tenemos que tener actos radicales como este de matar a los pretendientes o matar a las semitas que no fueron fieles, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, como saber que no sabes, pero como suponer, como dice Odiseo, parece que ya Penélope se dio cuenta, ¿no? Pero no está cierta de lo que está pasando. Es como un inconsciente que está mostrando las cosas, pero que se oculta, no se dicen palabras. Y bueno, esta cosa que modestamente dice don Luis Tamayo, es un invento mío, pues no, es toda la experiencia de don Luis, estudiando a Heidegger, siendo psicoanalista, estudiando a Lacan, y dejando ir a los pacientes cuando ya están listos para enfrentar su identidad, ¿no? Quien finalmente son. Entonces, pues estoy yo muy agradecida de ver este contraste de los tres autores. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Gracias. Gracias. Ha sido un placer todas. Gracias. Humberto. Me queda claro estas tres formas del poder creador del engaño, en donde tengo dudas. Es, por ejemplo, en imaginar que en esta etapa final de Odiseo, ya en el regreso a Ítaca,
esté en la tercera forma liberadora. Me causa No está ahí. No está. Ubicarlo ahí. No, incluso se ve. En principio, Odiseo no es una forma. Él no está engañando, él es Odiseo. No es Martin Guerre. O sea, esto viene a partir de lo de Martin Guerre y de que podría ser un engañador Odiseo. Vamos a ver, y esto lo vamos a ver la próxima vez, toda la serie de signos a partir de lo que indica Penélope, los recuerdos que le permiten decir no soy un engañador, ¿no? Pero aunque fuera un engaño, hay formas de engaño que liberan. Era una digresión en ese sentido para poder hablar de la posición tercera del analista, ¿no? Pero esa no la ves aquí, no la ves acá. Porque la puedo traducir en términos de la función analista. En la función analista hay un engaño en donde se va a caer. Sí. Odiseo no es un analista. Odiseo es alguien al que terminó un análisis de trauma con su vuelve a echar a andar la rueda del tiempo. Pero termina con alguien, con los feazos, termina con alguien que con un yo fortalecido, si me permites decirlo así. Termina con un yo fuerte, pero eso no es un fin de análisis. En términos de François de Waal, se salió de la locura, se echa a andar el tiempo y el volado queda. Hasta ahí se quedó. Hubiera podido continuar el análisis. A partir, fíjense, es muy diferente terminar con un yo fuerte, psicoterapia dinámica, o el caso Juanito sale con un trasero más grande. Las tesis de varios postfreudianos, el análisis termina con un yo fuerte. Pues sí es lo que sacó Odiseo de los Feacios, ¿no? Pero no con Lacan, El análisis con Lacan termina con un sujeto castrado, con un otro que se cayó. O sea, no es lo mismo. Odiseo no es un Odiseo que diga, No, yo me atrevería a decir que es una época en que el psicoanálisis como tal, en este sentido de liberarse, en ese sentido de llegar a ser lo que se es, no era posible por estas circunstancias también que tienen que ver con la guerra, con la ley de la selva y demás. Lo más que se podía hacer es esto, volver a ser el rey de Ítaca, ¿no? Buscando un bien común o buscando el bien para sí mismo, pero sí no creo que esta tercera posición, pero que la época misma, por eso vamos a tener hasta siglos más adelante a un Sócrates proponiendo algo, un método especial, medio parecido a lo que es el psicoanálisis. ¿Y sabes quién se da cuenta de esto muy bien? Hay un filósofo, un sinólogo francés que se llama François Julien, el cual escribe un librito que se conoció aquí en México bastante, incluso se tradujo al castellano, que se llama Las transformaciones silenciosas. Es muy famoso François Julien porque hizo varios libros, es un gran sinólogo. Le de Toury, el Accès, etc. Hace una serie de libros muy interesantes. 5 propuestas al psicoanálisis. Exacto. Que está en ese librito de las transformaciones silenciosas. Y él comienza ese libro diferenciando la posición del conquistador, dice el griego, contra el conquistador chino. Dice, el conquistador griego es así, como Aquiles, como Agamenón, como
Alejandro llega y se impone ley, impone la normatividad, se impone. Es un rey, como Odiseo, que llega matando para imponerse como el rey de Ítaca. Dice, el chino no. El conquistador chino llega a un lugar y entonces comienza a hacer las cosas como él las sabe hacer. Y luego dicen, ay, ¿ya viste cómo le hace el chinito para sacar el agua? ¿Ya viste cómo le hace el chinito para cultivar? Oye, ¿ya viste qué bonitas se le dan sus plantas? Y comienza a, digamos, a chinizar a la gente. Inspirar a los otros. ¿Ah? Y al rato toda la comunidad chinéfila. ¿Ah? ¿Sí? Porque, o sea, se contagia. Y eso lo llama transformaciones silenciosas. No es la erupción, sino es un poco a poco. Y la posición no es la de llegar y yo aquí, solo yo mando y mis chicharrones truenan, sino yo hago así las cosas. Así me funciona. Pero bueno, sale. Olga, ¿querías decir algo? Pasa, Adrián. Para que el analista sea analista, es necesario que lo reconozca. Ajá. O sea, el analista no se puede volver a ser el analista. Claro. Entonces, en esto, el analista también se puede volver como una pantalla en blanco para que el analizado pues transfiera en él todas las imagos y todo lo que se le juega, ¿no? Y repita en la relación con el analista pues estos teatros, estos asuntos que él trae. Y la pregunta sería, el analista no hace nada, lo que pone es nada más justo como pues lo propio que él trae en el inconsciente para que esta transferencia se dé de inconsciente a inconsciente. ¿Sí es así? Fíjate, déjame contarte una historia. Esta historia me la contó un amigo que se llama Jorge Alemán. Jorge Alemán es un psicoanalista que está en Madrid, pero él es un argentino, que igual como cuando llegaron aquí Brauser, Pasternak, Frida Sahler, etc., venía huyendo de la dictadura en Argentina. Pero él no se vino para Latinoamérica, él se fue para Europa. Entonces cayó en Madrid. Imagínate, él era psicoanalista en Córdoba, en Argentina, y cae en Madrid, pero nadie lo conoce. Nadie. Él sabía hacer psicoanálisis, pero no sabía, o sea, los demás no lo reconocían como analista. ¿Ah? ¿Qué hace Jorge? Aprovecha algo muy madrileño, que son estos lugares de tapas, y muchos lugares que donde van las personas y se reúnen en cafés y se quedan ahí toda la tarde, etc. Y él donde vivía, pues comienza a ir a un cafecito, y ahí que se queda la tarde, y pasa cierto tiempo y alguien dice, se acercan, ¿usted quién es? No, pues soy Jorge Alemán. ¿No? ¿Y qué hacen? Hago psicoanálisis. ¿Y qué es eso? Y, no, pues, y comienza a hacerse de clientela. Es que no había psicólogos, no había psiquiatras, claro que sí. Ajá. Pero él hacía otra cosa. Se comienza a presentar y ahorita pues es el psicoanalista más importante de Madrid. Ajá. Fundador ni más ni menos de la École Lacanienne de psicanálisis en Madrid. La se llama la Escuela de la Causa en Madrid, la Escuela de Miller, pero lo hizo simplemente presentándose, estando ahí, estando presente, y que las personas llegaban y pues era un raro, ¿ah? que hacía algo diferente. No te voy a decir que lo hizo inmediatamente, pero lo hizo.
quiero comentar algo, porque a mí me conmovió mucho el momento en el que Femio pide clemencia, ¿no? Porque me recordó mucho, pues como tú mencionaste, la situación de violencia de tantos lugares aquí en México, donde cuántos, ¿no? No tienen otra opción que cantar narcocorridos, ¿no? Para no, o sea, o le entras a la matanza o a la violencia, o te pones a cantar para ellos. Y esa es la historia de la indulgencia de Odiseo, que está con el arco, otra vez el arco y la lira, ¿no? Por otro lado, el único que merece la indulgencia de él, ¿no? Porque el otro, el heraldo, se la pide su hijo, porque lo cuidó, ¿no? De niño. Pero la única indulgencia que da Odiseo de todos los 108 que están ahí es a Femio, el cantor. Y es muy conmovedor cuando dice: a tus plantas estoy, noble Ulises, de Odiseo, respeta mi vida, ten piedad, que bien pronto te habrá de doler si matases a un cantor, porque también Homero es un cantor, ¿no? Cuyos versos recrean a dioses y a hombres. Nunca tuve maestro, también habla de una tierra pobre, empobrecida, y el cielo mis múltiples tonos en la mente me inspira, que era inspiración de Apolo, y aún creo poder celebrarte a ti como a un dios, a ti mismo. No quieras cegar mi garganta, que Telémaco, el hijo a quien amas, bien puede decirte que jamás por mi gusto o deseo llegué yo a tu casa a cantar en los muchos festines de aquellos galanes. Con violencia obligábanme a ello, eran más y más fuertes. ¿Quién sabe si Homero, en ese contexto de guerra, tuvo que hacer lo mismo? Como lo hacen a sí mismos, ¿no? Aquí en México. Sí. Sí, muy bonito. Sí. Ya discúlpenos que se nos acabó la computadora, luego me entró una llamada, se cortó, pero bueno, de todas formas ya estamos cerrando. Y pues los esperamos la siguiente y ya última sesión en 15 días. Sí, ya si tienen comentarios, aprovechen todo lo que quieran, va a haber tiempo, ¿sí? Si no hay otra cosa, pues entonces nos despedimos. Les recuerdo a los que están aquí en Cuernavaca que vamos a tener una pequeña reunión de despedida la próxima. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias. Muchas a todos, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Chao.